Bienvenidos a un nuevo episodio Hablando con Tony Rodríguez, donde exploramos las preguntas que pocos se atreven a hacer. Hoy tenemos una conversación profunda, honesta y reveladora con el teólogo Rudy Artola. Y es que él estará respondiendo varias preguntas que pocos se atreven a decir. ¿Puede un cristiano ser millonario? ¿Es la riqueza el obstáculo de la fe? ¿Es pecado prosperar económicamente? ¿O al contrario, Dios puede usar la abundancia para bendecir a otros? Esta y muchas preguntas estará respondiendo el teólogo el día de hoy, así que quédese en este podcast hablando con Tony Rodríguez. Bien, Tony, gracias por haberme invitado a este lugar. Dios te bendiga a vos, ¿verdad? Y a la audiencia, pues estamos todos oídos para oír de qué vamos a hablar y espero la audiencia entienda la verdad y nos pongamos de acuerdo conforme a lo que la Biblia nos diga sobre este tema. Mi primera pregunta es, Rudy, ¿es pecado para un cristiano desear ser millonario? Desear, hay buenos deseos y malos deseos. Realmente para la intención en que quiera hacer el deseo de ser millonario. Si lo desea para ayudar a alguien o lo desea para pura vanidades. El ser millonario, ser rico, la palabra más universal aquí sería, ¿verdad? Para hablar económicamente, millonario, porque rico sale en la Biblia, riqueza espiritual, ¿verdad? Riqueza en conocimiento y riqueza en bienes inmateriales, ¿verdad? En este caso, lo que la gente pues quisiera saber es si puedes desear ser millonario, tener mucha posesión económica, efectivo, pues prácticamente. Desearlo, depende la intención con la que la deseas. ¿Cómo se ve la riqueza según la Biblia? La riqueza, la Biblia habla de la riqueza, pero Dios dice que tengamos el cuidado de poner el corazón en la riqueza. En la Biblia hay hombres, gentes que obtuvieron mucha riqueza, pero no pusieron el corazón en ella, sino que siempre en adorar a Dios y no desviarse de la adoración a Dios, y que la riqueza que obtuvieron ellos no lo apartaron del camino de Dios. Apunté aquí tres frases muy buenas que dicen mucha gente cristiana, mucha gente evangélica, ¿verdad? Una de ellas dice, el dinero es la raíz de todos los males. Una frase muy famosa, ya que muchos cristianos dicen esa frase. ¿Tú qué opinas de esa frase? Sí, esa se la dijeron, ¿verdad? En las cartas paulinas, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y son palabras sabias, claro. Hasta familiares se terminan peleando, existen asesinatos por cuestión del dinero, y el que pone la mirada, el corazón, el pensamiento en el dinero va a ir solo pensando en mal. Por amor a una herencia se han matado mucho, por amor a efectivo, por amor a querer tener más que el otro, realmente la gente ha llegado hasta matar, a desunir familias. Realmente el amor al dinero es la raíz de todos los males. De ahí comienza todo. Pero mucha gente sí interpreta esa frase como algo muy malo, o sea, es cierto que dice amor al dinero, pero o sea, no es malo tener dinero, sino dice amor al dinero, o sea, poner atención solamente en el dinero, porque creo yo que en sí el dinero no es malo, pero el problema es el amor hacia él. Pero mucha gente malinterpreta diciendo esta palabra y por eso el dinero lo descartan, lo desechan el dinero. No, es que puedo tener dinero porque realmente es malo, pero no, realmente el dinero no es malo, sino el amor en sí en él. Por naturaleza, el ser humano tiene que buscar el dinero por el sostenimiento, por comprar alimento, por vestirnos, por tener un hogar, ¿verdad? Eso no es malo, pero que sea de buena procedencia y no con la intención de la vanagloria ni la vanidad, sino para sobrevivir y por naturaleza cubrir algunos gastos que nos toca. Pero el mal está en poner aquella como codicia, aquello como que querés tener para tener poder en este mundo o en tu país o en tu casa, o en ponerlo pues en tu lugar, en tu barrio. Ese es el problema. El problema no es tener el dinero, es qué va a hacer con el dinero, cuál es la intención de que lo va a ocupar, o si realmente, ¿verdad?, va a amar más a Dios
queda el dinero. Eso es lo que está en veremos. Hay mucha gente que nunca ha tenido y cuando llegan a tener un poquito, ya como que desconoce hasta los propios familiares y se enferman del corazón y se olvidan de dónde comenzaron y se olvidan de Dios, claro, también, ¿verdad? Otra frase que copié aquí que dice, Dios quiere que seas humilde, no rico. ¿Tú qué opinas de esa frase también? Dios quiere que no seas rico, pero sí humilde. Mira, eh, en primera Juan dice, yo quiero que seas próspero en todo. En todo, Dios nos está diciendo que es en todo. A ver, así dice, como prospera tu alma, también quiero que prospere en todo. En conocimiento, ¿verdad? Y en bienes. Y en bienes. Dios quiere que obtengamos lo necesario. El profeta Agur lo dijo en el libro de Proverbios. Señores, no me dé lo mucho que me puedo olvidar de ti, ni lo poco que puedo blasfemar contra ti. Dame lo necesario para el sostenimiento. Realmente, si nosotros buscamos la riqueza por nuestro propio bien, por buscar nosotros mismos, no dejamos que Dios haga lo de Él en nosotros, es pecado. Si yo busco la riqueza, hago de lo que sea por obtener bienes y efectivo, eso es en la maldad. Si yo espero que Dios trabaje en mí y me va a bendecir conforme a su voluntad, conforme, ¿verdad?, a su velocidad que Él va bendiciendo a sus hijos, eso sí es bueno. Bien dice la Biblia, busca primero el reino de Dios y lo demás será añadido. Ya, donde dice, si realmente no vamos a venir a Cristo por la riqueza, sino porque amamos a Dios. Y el resto, Dios se encarga Pero para para mí, añadiduras. mucha gente sí interpreta mal la palabra humildad. Porque mucha gente piensa que ser humilde es ser pobre, pero realmente para mí no es correcto eso, porque la humildad no viene de la pobreza, porque muchos dicen nosotros, no, que esta casa es muy humilde, pero debemos decir, esta casa es muy pobre, pero no es humilde la casa, no es que es pobre. ¿No se cree usted que el evangélico confunde esa palabra humildad con pobreza? Lamentablemente, pocas personas acudimos a un diccionario. Humildad no es sinónimo de pobreza. En el gremio evangélico hemos agarrado esa frase y ese dicho. Yo conozco gente millonaria, con reales, con buenas posesiones y son humildes. ¿De qué manera? No te van a contestar mal. Si te pueden ayudar, te van a ayudar. Caminan en carro y si te ven, te pueden dar ray. Y habla con la gente pobre, la gente de bajos recursos. Y hay gente que, verdad, que se relaciona con nosotros. Hay gente que está no viendo el estatus más bajo que ellos se relacionan con la gente que no está a su nivel. Esa es parte de ser humilde, aunque tienen economía y tienen buenas posiciones, pero esa es la humildad que el evangélico a Mira, veces confunde. usted en sí, ¿cómo define la palabra humildad? Para usted, ¿qué significa la palabra? Disculpe, en términos general universal, educado. Educado para no meterlo tanto en mucho teología y no meterlo en mucho filosofía, sino que educación, que la tiene el pobre y el rico, el religioso y no religioso. Defino humildad es persona educada y la persona que no, vamos a decir ese término acá, que no es fachento, por decirlo así, con lo que posee, sino que sencillamente tiene lo que tiene y se pone a la par del resto que están menos que su nivel económico. Esa es la palabra humildad a nivel global, por decir algo, porque hay muchos de hecho sinónimos de esa palabra, pero es la educación que nos hace ser humildes, no las posesiones que obtengamos. Sí, porque yo conozco mucha gente que es pobre, o sea, aquí hablamos económicamente, estamos hablando, ¿verdad? En el día de hoy, no estamos hablando de otro tipo de pobreza, sino de manera económica. Entonces, para mí hay mucha gente que es pobre que no tiene humildad y mucha gente rica que sí tiene humildad. O sea, que la humildad no va por ser pobre o por ser rico, sino va por tu ideología, por tu forma de pensar y tu forma de crianza. Para mí eso también va muy incluido en este caso. Claro,
Son muchos factores que influyen, de hecho. También tiene otra frase muy importante que dicen la gente evangélica, ¿verdad? Y dice, lo importante es lo espiritual, lo material no importa. ¿Usted qué piensa de esa frase también que es muy escuchada por la gente evangélica o la gente Y cristiana? sí, en la teología estudiamos todas esas partes, todo eso minuciosamente, lo que el movimiento evangélico desconoce, ¿verdad? Sí importa lo material, sí importa la materia, lo físico, porque la comida se compra con dinero, el agua que se paga una mensualidad, la limpieza, los utensilios para el aseo de la iglesia, eso se compra, ¿ya? Realmente es un complemento, tanto lo espiritual con lo material. Muchos hombres de la Biblia hicieron uso de las cosas físicas, ¿ya? Cuando Jesucristo mandó a traer un pollino para que él entrara a Jerusalén, ¿ya? Él pudo haber entrado caminando o en el aire porque él tenía poder para ser transportado, pero hizo uso de la materia. A veces nos quedamos pobres cuando utilizamos esa frase, que lo material no importa. Yo digo que sí importa, porque para conocer de Dios tenemos que acudir a la Biblia, y la Biblia es un libro que se va hojeando, y eso es materia, eso se toca. Entonces lo material creo que sí importa, y lo espiritual más claro, ¿verdad? Pero van de la mano. No puedo dejar una cosa y seguir solo otra. Tengo que aceptar las dos cosas porque de ellas dependemos. Bueno, una pregunta que le quería hacer, ¿hay algún límite bíblico moral sobre cuánto dinero puede tener un cristiano? Bíblicamente no lo hay. No hay un límite que la Biblia diga, puedes tener tanta cantidad de dinero o tanta no puedes tener. Los hombres de la Biblia que si oyen este tiempo con respecto al dólar y con los tipos de cambio de diferentes monedas de este tiempo, al hacer una convicción de lo que obtuvo el rey David, al hacer una convicción de lo que tuvo Salomón, esos tipos a estas alturas serían millonarios. De hecho, son millonarios. Y eso Dios nunca le señaló a ellos que tenían mucho. Nunca les señaló que tenían que dar, ¿verdad? Sino que Dios les permitió sin límite. Imagínate que hay un momento que Salomón sacrifica 20,000 bueyes. Imagínense cuánto necesita para hacer ese tipo de sacrificio. No hay un límite, en mi opinión, no hay un límite que la Biblia lo diga. Si no es pecado tener riqueza, tener bienes, no puede haber un límite. El pecado es poner el corazón en los bienes, en la riqueza, y dejar a Dios a un lado. En mi opinión, no hay un límite, tope de tener dinero para un evangélico creyente en Jesucristo. Entonces, un cristiano puede tener toda la cantidad que desea de dinero, o sea, si trabajas claramente en eso. Pero también quería preguntarle acerca, ¿qué enseñanza dio Jesús acerca del dinero? Porque Jesús creo que dio mucha enseñanza acerca del dinero. Sí, Lucas 12:15 dice que la vida del hombre no depende de lo que posee. Ya, Jesucristo está diciendo claramente, está poniendo en más alto seguirlo a Él. No depende de lo que tengo en mi casa, de lo que tengo en el banco, sino, ¿verdad? Depende de dónde pongo mi corazón y mi pensamiento. Jesucristo también dijo, no podés amar a dos señores. Terminarás amando a uno y aborreciendo al otro. No podés amar a Dios y a la riqueza. O sea, esas son las enseñanzas que Jesús da, y en eso no está diciendo que no puedes ser rico. No está diciendo que no puedes tener. Lo que está diciendo es que debe tener un control tanto mental, psicológico, ¿verdad? Vamos a poner religioso también, que de a qué pesa más, si tu riqueza o el amor a Dios. Esa es la enseñanza que dio Jesús, ¿verdad? Y con respecto a la viuda, cuando dio un poquito y el rico dio más, suena ilógico que Jesús dijo que la viuda dio más que el rico. Claro que no fue así, pero el mensaje que Jesús da es la intención que la hizo el rico y la intención con que la hizo la viuda. Entonces, ahí hay unas enseñanzas sobre la riqueza, sobre el poseer bienes materiales.
que eso no pesa más que tener a Cristo en nuestro corazón. Es mejor tener a Jesús en nuestro corazón, en nuestra mente, que tener el poco de riqueza, el poco de dinero, que al final cuando nos morimos no lo vamos a llevar eso, pero y Dios tampoco va a recibir allá dinero efectivo, sino lo que teníamos en nuestro corazón. ¿Cómo se interpreta el pasaje donde Jesús dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja? ¿Usted qué piensa de ese pasaje de la Biblia? Eso está en Mateo 19:24. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Otra versión dice que un rico entre en el reino de los cielos. Otra versión dice que un rico se salve. Ya, sí, esa tiene muchas interpretaciones, de hecho, a estas alturas. Tenemos la real a lo que Jesús se refiere. En Jerusalén había una puerta grande y una puerta pequeña. Había una, verdad, que los sábados se cerraba ya. No podía entrar el animal con la carga, ni peor con el que iba montado con el dueño. Entonces allí sí pasaba un camello, se tenía que hincar, bajarle las cargas y él pasaba. Es la parábola, el ejemplo que está agarrando él. Y otro puede interpretar con una aguja normal. Y también hay una interpretación que la palabra camel significa un mecate grande de los barcos. También lo confunden con si realmente el traductor puso camello o camel, que se refería al mecate de barco. De hecho, las dos, viéndolo literalmente, ni el camello pasa por el ojo de una aguja de coser ropa, ni el mecate de barco pasa por el ojo de una aguja porque es grande también. Las dos cosas están complicadas creerlas literalmente. Pero realmente Jesús lo que se refirió es qué tan difícil la comparación que hizo, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico se salve. Pero está diciendo al rico que pone el corazón de él en la riqueza. En la Biblia salen muchos ricos que dieron todo por Jesús. Y hablando de si la gente puede ser rica o no, se imagina cuánto hay ahí en dinero en estos tiempos. No diga, es obediencia solamente a Dios. Salomón, pues, ya nació con una herencia de rey, porque viene de la línea de Judá, donde descienden los reyes, cuando Dios le dijo a David, ¿verdad?, en el libro de Samuel, ¿verdad?, que no faltará uno de tu descendencia que se siente en tu trono. O sea, ya nacieron rey, Salomón ya nació rey, pero también le valió la obediencia a su padre. David le aconsejaba mucho cómo debía de ser y que no se olvidara de adorar a Dios. Entonces, lo resumo en obediencia, por eso prosperaron. Pero sé que la Biblia, ¿qué dice? Busca primero de Dios, del reino de Dios, y lo demás vendrá por añadidura. Al final, es una obediencia y nos acobija a nosotros. Si somos obedientes a Dios, Dios se va a encargar de nosotros. Dijo David, no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Vieron? Entonces, cuando hay un obediente, cuando hay una obediencia, Dios se encarga de las añadiduras. ¿Hasta qué punto el deseo de ser millonario se puede convertir en avaricia? Depende la intención que la desees. Si yo deseo ser millonario para andar paseando en las ciudades, para tener yate, helicóptero, gastar en placeres, en vanidad, eso no me es beneficioso. Ya, porque estoy deseando avaricia, codicia, estoy usando mentalidad para la vanidad. Ahí viene siendo un tipo de avaricia, un tipo de idolatría. Y si buscas dinero también, de cualquier forma, de cualquier índole, de cualquier naturaleza, si buscas riqueza, ¿verdad?, ser demasiadas, a buscar vender estupefacientes prohibidos y querer hacerte millonario a costilla de eso, eso ya no viene de Jehová. Recuerda que dice el proverbio que la bendición de Jehová no trae tristeza, no añade tristeza, pero la que viene de Jehová sí trae alegría y felicidad. Entonces si caemos en idolatría cuando la buscamos con aquella avaricia, con aquel deseo mío que Dios no me lo ha puesto, ¿verdad? Lo quiero yo y ya a cualquier costa. Si yo espero en Dios y en el tiempo de Dios, eso sí viene de Dios. Pero, ¿cómo puede alguien discernir si su deseo de ser millonario es sano o no es sano? Desde que estés conversando, cuenta cuál es la intención del corazón.
desde que está diciéndote los planes, cuál es su intención de ser millonario, ahí uno va captando la avaricia que trae en su mente, la codicia negativa, pero cuando alguien te dice, deseo ser millonario, venimos cayendo en un tipo de envidia, porque lo está deseando él y con la intención y la idea que te está contando no es de buena fe, no es de buena gana. Sin embargo, he escuchado gente que dice, deseo tener dinero para ayudar a una iglesia, para ayudar al necesitado, para ayudar al pobre, para aportar para acá, para ir a los hospitales. Desde que estás conversando con esas personas te das cuenta que tienen unas buenas intenciones, ¿verdad? Pero hay otra gente que dice para andar con mujeres, para coger para allá. Desde allí te das cuenta que hay una avaricia de por medio, hay una codicia negativa, hay algo que no es normal, que no viene de Dios, sino personal de Él. Solo con hablar con esas personas te das cuenta cuáles son las intenciones de ellos. Para usted el deseo en sí es decir, yo quiero seminario, para usted es avaricia eso, o sea, es algo malo para usted entonces, ¿quiere decir eso? Mayormente el pobre que llega a tener un poquito se enferma mentalmente y de corazón porque realmente no sabe qué hacer con tanto dinero, ¿ya? Y no siempre es avaricia desear tener una posición alta, tener un poquito de salir de aquella pobreza extrema. No siempre es pecado, no siempre es avaricia, no siempre caemos, ¿verdad?, en codicia, sino que uno sabe administrar, sabe en qué usarla, darle el buen uso, ¿verdad? Y compartirlo, ¿por qué no? Y no enfermarse el corazón, que es lo que Dios mira también, ¿verdad? Pero, o sea, para mí esa parte es como el poder. Mucha gente dice, y que el dinero, el poder cambia a la persona, pero no es un reflejo de la persona en sí. O sea, si tú eres mala persona, el dinero te lo hace reflejar. Si eres buena persona, el dinero también te lo hace reflejar. ¿No cree usted que ya eso es como que uno ya lo tiene? ¿O usted cree que el dinero sí cambia a las personas en sí? Porque puede ser también que las personas sean malos, sea una persona muy jactanciosa, pero como no tienen el dinero, no tienen el poder. Pondré un ejemplo ahorita en este momento. Si usted trabaja en una empresa, es encargado de un área pequeña, por así decirlo, pero usted es una persona muy jactanciosa, es una persona avariciosa, ya cuando ya es el presidente de esa empresa, ya como que refleja ese poder. ¿Usted no cree que ese reflejo ya lo trae en sí la persona, pero no es que te cambie el poder o el dinero, sino que ya lo tienes dentro, pero como ya tiene más poder o más dinero, ya sabe reflejarlo, porque ya tienes ese control para reflejar ese cambio que en sí tú ya lo tenías antes de tener ese dinero o ese poder? No es una ley que el que tiene dinero se va a enfermar o va a reflejar lo que siempre ha querido. No es una ley, no es una varita mágica que el que tiene dinero se le sale lo malo. Bien lo decía, eso, sea pobre o tenga un poquito en efectivo, la misma naturaleza la vas a tener. El dinero sí que es el raíz de todos los males, pero si pones el corazón en el dinero. Pues, decía siempre, podés tener dinero, o ser popular, ser el mismo con dinero o sin dinero. Entonces, hay unos que se enferman, hay unos que cambian, hay unos que se hacen malos, que se hacen orgullosos porque saben que ellos pueden comprar cualquier cosa porque tienen a su alcance efectivo. Pueden hacer lo que ellos siempre habían querido cuando no tenían. Hay gente que lleva la avaricia de por encima, lleva el deseo a un poder de encima, lleva el deseo de pisotear al que no tiene, pero también hay gente que van a tener y son las mismas. La humildad, el compartimiento con todos, te saludan, te hablan y no te vuelven mal. Pero cuando alguien ya va con la codicia, con las preguntas anteriores que me decía, va la codicia, va la avaricia, va la vanagloria, y realmente se le va a enfermar el corazoncito y solo Cristo puede salvarlo de ahí, porque no hay de otra manera. ¿Usted qué le diría a un joven cristiano que sueña con ser millonario para cambiar la vida de su vida? Ya antes habló, ¿verdad?, de la persona que dice, quiero tener dinero, deseo tener dinero para ayudar a la iglesia, para ayudar a esto, pero en sí, ¿usted qué piensa de ese joven? ¿Usted qué le diría a ese joven que quiere ser millonario pero para ayudar a su familia? Sí,
Existen sueños frustrados, ideas frustradas. Yo le diría a un joven de la iglesia, yo le diría, ore a Dios, busque de Dios, pídale a Dios, haga sacrificio para Dios, haga ayuno, haga ruegos para Dios. Si Dios le concede tener, bienvenido sea. Pero si no, que sepa aceptar de Jehová también la voluntad de él. Job dijo, ¿por qué puedo aceptar solo la riqueza y no la pobreza? ¿Por qué no puedo aceptar también la sanidad y por qué no también las enfermedades? O sea, dice en las cartas paulinas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que a nosotros todas las cosas nos ayudan para bien. Yo le diría a este varón, a este joven, que lo que desea no está mal, pero que si Dios le concede este lugar en la sociedad, le concede esta oportunidad, que se cuide el corazón, que se cuide su mente, que se cuide su vista, ¿verdad? Que se cuide su alma y no deje de adorar a Dios y no pierda la humildad que ha tenido. Desear tener en todos los niveles de la sociedad, quisiera salir de la baja pobreza, de la extrema pobreza. Todos desean esto, unos lo desean con verdad, con riqueza para malas cosas, pero el cristiano es para ayudar que la idea no se le quite para que Dios le conceda su sueño, que siempre los planes que él tenga, que no se le olvide. Yo le aconsejaría a los jóvenes que no se saldrán del camino de Dios y que compartan las bendiciones que Dios le da, que lo tome como una bendición, que otro la deseó, pero de Jehová a él le respondió. Y si Jehová no le responde, también que siga orando, porque lo tiene vivo todavía. Y Dios sabrá por qué no le responde, porque Dios sabe si su corazón se va a enfermar y se va a desviar del camino. Eso le diría yo a un joven que desea tener riqueza. Tocando un punto muy importante en este tema que daría mucho que hablar, ¿verdad? Y es que para ustedes es hipocresía criticar la riqueza mientras muchas iglesias viven de diezmos y ofrendas. ¿O usted qué piensa acerca de eso? Ay, esta es una situación que existe en todos los gremios de la sociedad. La iglesia en sí, yo hablo como yo no puedo yo representar a la iglesia evangélica, yo no critico al que no es creyente y es millonario en la manera, ¿verdad?, de hablar en mal, sino que hay gente que tiene y no comparte las bendiciones que Dios le da. Hay gente que obtiene Dios le bendice por la gente que ora por ellos y no reconocen que es Dios quien hace la obra. Y la iglesia vive de diezmo y ofrenda. Creo que esa parte, el que no le entiende va a pensar lo que sea, pero el que entiende, el que está dentro, el que practica esa cosa, esa parte, sabe qué significa el diezmo y ofrenda. Es un sostenimiento bíblico que la iglesia se sostenga de las ofrendas, porque hablábamos al inicio, la materia, ¿tá? Se pagan muchas cosas en un templo, en una edificación, en un edificio donde se alaba a Dios, se pagan muchas cosas, desde el aseo hasta impuestos, llega algo, se paga energía. Entonces, la forma en que una iglesia recauda para esos gastos es por medio de las ofrendas. Y los diezmos, pues, el que conoce ya sabe de dónde proceden y para dónde van. Que ese sería otro tema para poder explicarlo bien, porque el diezmo es algo muy amplio y hay muchos pensamientos encontrados en cuanto a este tema. ¿Hay una teología de la prosperidad bíblica o es una distorsión moderna? Si yo la acepto como teología, te estaría diciendo que sí hay una enseñanza o una línea que va sí o sí la prosperidad. Dios quiere que seamos prósperos, no es pecado ser próspero, obtener riqueza, obtener bienes. Pero la manera en que se enseña esto en particular es el pecado. Si yo le digo, dame lo que tenés, que Dios te va a bendecir el doble. Al siguiente día yo le digo que tenés que dar para entrar a una iglesia. Si vuelvo a predicar de lo que te va a dar un vehículo, que Dios te va a dar un trabajo, que tenga buen salario. Si yo comienzo a predicar solo así,
y a aquella persona no se le concede esa predicación, estaría yo diciendo una mentira. Recuerde, Dios sí va a prosperar, pero ¿cómo lo hace? Él lo hace a que Él quiere, a donde quiere y cuando quiere. No es al que yo diga, al que yo quiera y donde yo quiera. Ya, a Dios no lo puedo mandar. Entonces, ahí ya sería una falsa enseñanza por enseñarla a media, porque sí, podemos predicar que Dios nos bendice, pero no todo el tiempo le va a estar diciendo que esto va a ser así. Usted ve a estos grandes hombres que siguieron a Jesús, más bien dejaron todo, hasta su vida entregaron mucho, dejaron todo. Ahí donde cae la enseñanza de la prosperidad. Más bien Jesús le dice, quien haya dejado, ¿verdad? Familia, herencia, casa, por seguirme a mí, Dios le prometió que se lo iba a multiplicar 100 veces. Pero eso no es en la tierra, en el reino de los cielos. Bueno, Rudy, ya para ir terminando esta conversación que ha sido de mucha ayuda para muchas personas, porque muchas personas tienen estas, ¿cómo te puedo decir la palabra? Estos pensamientos de si es bueno o es malo tener dinero para la gente evangélica. Pero ya para terminando, ¿hay una teología de la prosperidad bíblica o es una distorsión moderna? Yo diría que es una mala interpretación o una enseñanza a media. La Biblia lo dice que sí vamos a ser prósperos. Y hay muchos pasajes de la Biblia que nos acreditan que sí vamos a ser prósperos y predicar que Dios nos va a bendecir, que Dios nos va a ayudar, que en la mano de Dios estamos seguros, que Él se encarga de nuestras necesidades, que Él es lo todo para nosotros. Eso lo dice la Biblia. Pero la mala interpretación y la mala enseñanza de esos textos es el problema. Eso se convierte en una extorsión moderna, diría yo. Porque hay iglesias que ya no predican a Cristo, ya no predican salvación, ya no predican la santidad, lo que predican que hay que dar, que entre más da, más cerca al cielo. Esto no es el que tenga más ni el que dé más. Entonces yo diría que es una enseñanza a medias que lo han malinterpretado, me atrevo a decir, para lucrarse, para obtener, ¿verdad?, lo requerido, para llegar a cumplir las metas por medio de las personas que lamentablemente no se documentan, no oran, no buscan de Dios, sino sencillamente les gusta ese tipo de prédica, les gusta ese tipo de enseñanza, les gusta ese tipo de doctrina, porque son gente que está acostumbrada al efectivo, a la economía alta, y al llegar a ese tipo de prédica se sienten como que en su mundo, como que, ¿verdad?, en su forma de ser, como que es la iglesia realmente que ellos deben de estar, y es el mensaje adecuado para ellos. Creo que es una extorsión moderna por no tener la continuidad completa de la enseñanza de que sí Dios nos va a prosperar, pero no como lo enseñan en algunas iglesias actuales. Si usted daría un consejo, solamente un consejo, ¿qué consejo le daría a esa persona que está buscando riquezas? No anhela nada malo, no es pecado, pero si anhela riqueza, dice la Biblia, el que no trabaja, que no coma. Y dice también, ¿verdad?, que hay por qué proveer para los de su casa. Que busquemos cómo trabajar si deseamos tener bienes y riqueza de gran cantidad. Busquemos de Cristo, orémosle a Dios, oremos a Jesús, busquemos de Dios en ayuno, en sacrificio, ¿verdad? Y trabajemos, poner de nuestra parte, que toda la gente que ha tenido riqueza sea superado primeramente con la fuerza que Dios nos da y la voluntad propia de avanzar a ir a buscar a un trabajo y, ¿por qué no decirlo?, a ahorrar y economizar, ¿verdad? Eso le diría a la persona que anhela tener mucha economía, que no es pecado. Si la tiene, que la sepa usar, la sepa invertir y que no se le enferme su corazoncito. Bueno, muchas gracias Rudy Artola por esta conversación tan bonita que tuvimos el día de hoy acerca de este tema que muchas personas ven como un tabú, que es acerca de las riquezas materiales, tanto económicos como, ¿verdad?, como secundarios. Muchas gracias por todo y que sea un lindo día para ti. Gracias. Bueno amigos, ¿y a ustedes qué les pareció el tema el día de hoy? Denle like y compartan para que llegue a más personas. Y para ustedes, ¿el tener dinero es bueno o es malo? Ya que es un tema bastante interesante
En mi opinión, el dinero es bueno porque no tiene nada que ver el tener dinero y el tener a Dios. Son cosas que se complementan fácilmente. Pero para ustedes, ¿qué es lo que es? Dejen sus comentarios aquí abajo que lo estaré leyendo y suscríbanse para más contenido más adelante. Muchas gracias.